Hola, les doy la bienvenida a esta clase de biomimética. En esta sección vamos a revisar aspectos metodológicos de esta disciplina. Primero vamos a entender cuáles son las áreas que estudia la biomimética y después vamos a entrar ya a detalles más específicos de cómo funciona específicamente esta parte de la emulación, que es la que más se conoce. Les voy a compartir una presentación. Vamos a ver si la podemos ver aquí. Les hice un pequeño collage con estas ideas de conceptos sobre la biomimética que más adelante les voy a pedir que hagan un esquema similar, donde buscamos justamente en esta parte entender los patrones profundos que sostienen la vida en el planeta. En 3.8 billones de años, la vida ha evolucionado, que eso significa que se ha adaptado a las distintas presiones bióticas y abióticas que ejerce el contexto. Esto es muy importante de entender porque si entendemos que las estrategias que desarrolla cada organismo dependen del contexto, vamos a poder hacer mejores diseños en términos de sustentabilidad, porque se van a adecuar a las condiciones operativas del planeta y también a la relación y a las interconexiones que existe con otras formas de vida. De esta manera vamos a poder lograr, digamos, el objetivo último de la práctica de la biomimética, que es crear condiciones que conducen a la vida. Aquí lo tenemos. Dentro de la biomimética vamos a revisar que los aspectos que estudia tienen que ver con la ética, con la reconexión con la naturaleza y con la emulación. La ética es un aspecto fundamental porque rompe el paradigma convencional de la sustentabilidad en términos de simplemente lograr que las estrategias humanas o nuestra existencia perdure en el tiempo. La ética, a través de la sustentabilidad, de la biomimética, lo que busca es entender cuál es nuestro rol en el planeta, cuál sería nuestra función ecosistémica, al igual que otras especies, y de qué forma podemos realmente encontrar nuestro lugar de pertenencia. Esto implica, desde el sentido humano, encontrar también una visión de gratitud, que la gratitud es algo muy humano y es darnos cuenta de que todas las condiciones que nos rodean sostienen nuestra existencia. Esta visión de ética, en términos de sustentabilidad, rompe el paradigma porque no solamente tomamos de la naturaleza y usamos los recursos y tal vez los regeneramos o los reponemos o cuidamos del ambiente. A través de la gratitud nos damos cuenta que el ecosistema nos da este soporte y nos da también una carga de responsabilidad hacia lo que nos rodea. La parte de reconexión tiene que ver de igual forma con esta parte de renovar nuestra visión, nuestro sentido de pertenencia al planeta. Esta parte es muy importante porque no es solamente desde un sentido de dejar de sentirnos fuera de la naturaleza o verla como algo externo, sino de alguna forma sentir que somos naturaleza. Y al sentir que somos naturaleza, en esta conexión intuitiva, encontrar una reconexión más profunda en términos de toda la práctica que tenemos en nuestra vida profesional, en nuestros sistemas productivos, incluso en nuestros sistemas de enseñanza. Finalmente tenemos la emulación, que en estas tres áreas, y la emulación es la comprensión profunda de estas estrategias particulares y mecanismos que cada organismo desarrolla para poder subsistir. Esto es muy interesante porque básicamente todas las necesidades que tenemos los seres humanos también las tienen los organismos en la naturaleza. Entonces vamos a poder observar que las mismas necesidades de organización, de
de tener agua, de tener nutrientes, de distribuir recursos, todo está en la naturaleza. Por eso la emulación, en vista desde las estrategias de la naturaleza, nos puede ayudar a que cuando diseñamos una estrategia de diseño pensando en emular cómo funciona la naturaleza, vamos también a replicar los digamos, parámetros de sustentabilidad. Vamos a ver más adelante un poco más de las cuestiones éticas. Reconexión, hemos hablado un poco de ella al tocar temas de ecoliteracy, y vamos a entrar en esta presentación en específico en la parte de emulación. La biomimética tiene un esquema metodológico que es similar al diseño porque define un problema y en la definición de problema buscamos crear alternativas de diseño. En la metodología, en el pensamiento biomimético, no hay un proceso lineal donde tenemos un problema, buscamos alternativa, hacemos las estrategias de diseño y finalmente llegamos a una solución. A grosso modo explicando cómo funciona una metodología general de diseño. En la biomimética tenemos estas áreas donde buscamos definir el reto, más que un problema, buscamos un reto de diseño, y lo primero que hacemos puede ser, por ejemplo, definir el contexto, o tal vez tenemos una función específica donde queremos filtrar agua. En esta parte, al definir contexto y al mismo tiempo función, vamos también a integrar los principios de la vida, que como les he mencionado son estas condiciones operativas en las cuales funciona el planeta, en las que opera la vida en el planeta. Todos estos tres elementos definen nuestro reto de diseño. Una vez definido el reto de diseño, podemos, por ejemplo, ir a la parte de descubrimiento, donde podemos observar modelos en la naturaleza, donde si tenemos, por ejemplo, la función de filtrar agua, podemos revisar algunos organismos como las esponjas de mar, como el hígado, como que filtra líquidos. Entonces podemos buscar distintos organismos que filtran, como por ejemplo la ballena tiene un sistema formado por estructuras queratinosas que filtra el agua salada. Las ballenas son mamíferos y también necesitan agua dulce para vivir. Entonces podemos revisar distintos organismos. Una vez revisado esa colección de organismos, pasamos a la parte de abstracción, donde podemos ver la parte biológica, cómo funciona exactamente esa parte biológica, y tratamos de entender esos principios extraídos de esa biología. Tenemos la parte de creación, que esto les estoy explicando un poco cómo funcionaría el proceso lineal de diseño, ¿no? Desde definir el reto, descubrir algunas alternativas como referencia, y en la parte de creación, donde normalmente haríamos un brainstorming, y en la parte de emulación, donde propondríamos algunas alternativas. Finalmente, evaluaríamos si nuestras alternativas cumplen con nuestros requerimientos de diseño, y en cuestiones de la biomimética estaríamos hablando de evaluar si cumplen con estos parámetros de los principios de la vida. Hay dos maneras de utilizar este pensamiento metodológico, que va uno desde el reto de diseño a la biología, pero también podemos empezar de la biología hacia el diseño, encontrando un organismo que nos parece interesante, que tiene estrategias que definimos como un campeón en su contexto, por ejemplo el oso polar, que al vivir en un contexto extremo de frío, de pocos recursos, ha desarrollado estrategias adaptativas muy específicas, y por eso podríamos decir que es un campeón en mantener la temperatura, en administrar sus recursos. Podríamos entonces ir de la biología al diseño. Siempre en este esquema vamos a ver algunos ejemplos de proyectos.
podemos ir de un lado a otro, porque muchas veces podemos, una vez que hicimos el recorrido, podemos regresar a revisar nuestra función y hacer de nuevo un brainstorming para evaluar si realmente estamos entendiendo bien cuáles son esas estrategias en cuestiones de términos de biología. ¿Estamos realmente entendiendo la biología o estamos simplemente haciendo un acercamiento superficial? Por eso la metodología de la biomimética no es lineal, porque muchas veces nos damos cuenta que estamos, por ejemplo, en una mosca, queremos entender el sistema olfativo de la mosca en relación a la navegación. Y nos damos cuenta que queremos, de acuerdo a nuestro reto, entender la navegación siguiendo señales químicas. Entonces, hacemos todo el proceso, pero nos damos cuenta en el camino de la investigación que tal vez la mejor estrategia de la mosca no es la navegación, siguiendo la señal química, sino el procesamiento de la información de señales químicas. Entonces, ahí tendríamos que reevaluar si eso sirve para nuestro reto, esa función específica, o tenemos que volver a la parte de descubrimiento y encontrar un nuevo organismo. Sé que es mucha información, pero es importante que en esta presentación tengan un panorama mucho más amplio de lo que implica la emulación en términos de biomimética. Al hablar del proceso de la biología al diseño, es el encontrar y el descubrir estos elementos naturales, estos organismos naturales, y entenderlos. Vamos a revisar en este curso más sobre la parte de la biología al diseño, porque es importante entender y establecer un esquema de pensamiento donde podamos observar a la naturaleza desde este enfoque de investigación biomimético. No es simplemente ver a la naturaleza como un referente de inspiración, sino realmente entender estos patrones profundos, estas estrategias, estos mecanismos. Por eso vamos a revisar un poco más de este proceso de la biología al diseño. Regreso un poco a este esquema, que es el último esquema que representa el Biomimicry Thinking, esta metodología, que es un círculo que busca crear una interconexión dinámica. Tenemos aquí en la parte este otro esquema, que eres uno de los esquemas anteriores, que aunque es una espiral que puede generar saltos para regresar a ciertos puntos, es un poco más lineal y creo que es muy funcional en términos de diseño, porque nos ayuda a entender desde el descubrimiento, la abstracción, el brainstorming, la emulación y la evaluación, desde puntos mucho más concretos. Entonces, en este proceso donde estamos aprendiendo, vamos a seguirlo un poco más lineal para que nos queden claros cuáles son estos pasos, pero recuerden, es muy importante que tengan esta visión de que es un proceso dinámico. Un ejemplo. No voy a entrar en detalles de todos estos puntos de descubrimiento, abstracción, brainstorming, emulación, hasta llegar a una propuesta de diseño, porque nos vamos a concentrar más en la parte de descubrimiento y de abstracción. ¿Por qué? Bueno, al descubrir un organismo que nos parece fascinante en la naturaleza y que entendemos que tiene unas estrategias adaptativas únicas y que ha desarrollado un mecanismo y una estrategia que resuelve su reto de manera óptima, vamos a abstraer ese principio de biología en palabras que no tengan que ver con la biología. Esto significa que cualquiera, un ingeniero, un diseñador, un arquitecto, un administrador, podría entender esa estrategia fuera de su contexto biológico. El ejemplo que les voy a mostrar tiene que ver con una investigación que hice con los caballos de mar. Y los caballos de mar tienen en su contexto una gran presión abiótica de corrientes que los empujan en distintas direcciones,
Y el caballo de mar no es un gran nadador. Al contrario, lo que busca el caballo de mar es quedarse en una zona específica abajo del mar y para alimentarse o para cuidar a sus crías. Entonces, el caballo de mar lo que hace es ser muy resistente a estas presiones que ejerce el agua en distintas direcciones, y eso sería la representación gráfica de la biología. Aquí les doy un momento para que la observen. Si se fijan, el esqueleto del caballito de mar tiene una caja torácica que tiene cierto juego de movimiento, que es lo que busqué representar aquí. Entonces las costillas, en vez de ser rígidas como las que tenemos los humanos, tienen un juego que permite resistir hasta un 50% la presión. Estos son los distintos tipos de fuerzas que ejerce el agua en el caballito, y el objetivo es representar, como les comenté, sin la biología, cómo funciona esa estrategia en particular. Esto es algo que no solamente se hace gráficamente, también se debe escribir un pequeño párrafo, un statement, donde podamos explicar cómo funciona esa biología en términos de abstracción. ¿De acuerdo? Entonces descubrimos el modelo natural, que normalmente vamos a revisar distintos modelos para entender cuál es el que se adapta mejor a su contexto, de acuerdo a esas presiones bióticas y abióticas, para llegar a la parte de abstracción. Una vez que hacemos la abstracción, entonces sí podemos pensar. En el caso de ir de la biología al diseño, pensaríamos en cómo este sistema de compresión que resiste estas fuerzas en estas direcciones podría ser útil. Entonces buscaríamos en qué contextos esto podría funcionar. Traten de pensar, traten de imaginar con este ejemplo en qué contextos podría funcionar. En construcción, por ejemplo, podría funcionar para empaques, podría funcionar para férulas para humanas. ¿En qué contextos? Entonces el contexto sería el contexto de construcción, el contexto de empaques y el contexto médico. La otra alternativa de ir del reto de diseño a la biología implica identificar una función, pero como vimos en el primer esquema, que les voy a dar esta presentación en un PDF para que la puedan revisar, en el esquema último de la biomimética se van a dar cuenta de que identificar la función está de la mano con el entendimiento del contexto. No podemos definir una función sin entender el contexto. Esto es un concepto más complejo porque normalmente en diseño pensamos en la función y el contexto tiene que ver regularmente con el usuario, pero no con un entendimiento de esas condiciones operativas que ejerce el contexto en su conjunto, incluyendo presiones bióticas y abióticas, a las cuales no podemos escapar aunque pensemos que estamos haciendo un diseño humano. Este ejemplo lo vamos a revisar un poco más adelante, pero se los quería mencionar. Dentro de las condiciones operativas que nos referimos en el contexto, tenemos agua, sol, gravedad, equilibrio dinámico, procesos, ciclos y límites. En ambos aspectos metodológicos, o más bien herramientas metodológicas, de la biología al diseño y del diseño a la biología, tenemos que tener en cuenta estas condiciones operativas, que básicamente son las que, como les mencioné al principio de esta presentación, han determinado las adaptaciones de todos los organismos y de la vida en el planeta. Un ejemplo, el Sol tiene además de que es
fundamental para la vida en el planeta, los rayos que llegan a la Tierra del Sol, los rayos ultravioleta, el calor, la luz visible, son condiciones que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en términos de temperatura. Los rayos infrarrojos son los que generan el calor, y estos rayos infrarrojos son los que tenemos que tener en cuenta en términos de temperatura. La temperatura tiene que ver con los materiales, tiene que ver con, por ejemplo, si estamos diseñando equipo deportivo, en cómo la temperatura afecta a la persona que va a correr, por ejemplo. Tiene que ver con todos los diseños que puedan imaginar. El sol, entendido como una condición operativa, ejerce una presión. El agua en sus ciclos, pensando en la humedad, pensando en que la tierra es 70% agua, al igual que nuestros cuerpos y casi todos los organismos, es otro factor importante, o la gravedad. Podemos revisar en una clase estas condiciones operativas y hacer unos pequeños ejercicios para entenderlos un poco mejor, pero en esta presentación se los quiero mencionar para que los tengan en cuenta. Como les mencioné, el objetivo de esta presentación es que entiendan que la parte de emulación tiene que ver con ese entendimiento de patrones profundos y va más allá de inspirarnos en el organismo para diseñar. El equilibrio dinámico es, si piensan en la naturaleza como un sistema, nos vamos a dar cuenta de que es un sistema donde el equilibrio dinámico significa que las cosas nunca están en un balance perfecto. En un diseño humano. No les pongo muchas imágenes de esto porque quiero que traten de imaginar cada uno de estos conceptos y que más adelante ustedes traten de buscar estos ejemplos que ayuden a tener más claridad. El equilibrio dinámico, por ejemplo, vamos a revisar un ejemplo humano. Imaginen las ecobicis de la Ciudad de México. Las ecobicis no funcionan pensando en cuántos usuarios va a haber, a qué hora y cuántas bicicletas hay que tener. Es un equilibrio dinámico donde las personas dejan su bicicleta, otras la toman y siempre, de alguna manera relativa, hay acceso a este recurso. Nadie tiene la bicicleta, a nadie le pertenece, pero hay ciertas restricciones como, por ejemplo, el tiempo que puedes usar la bicicleta y el tiempo en función de la distancia, lo que te permite llegar hacia donde te permite llegar. Entonces, siempre se genera ese equilibrio dinámico de distribución de recursos, lo cual podemos observar también en la naturaleza. Los procesos cíclicos están en todas partes, los procesos cíclicos del agua, los procesos cíclicos de nutrientes. Todo lo que sea predecible y medible se puede definir como un proceso cíclico. Y finalmente, que tiene que ver con esta idea también de sustentabilidad, los límites de crecimiento, los límites de parámetros físicos, geográficos, donde termina un tipo de clima, por ejemplo, los límites en cuestiones de agua, de sol, de procesos, son los que debemos de tomar en cuenta en cuanto a límites. En conjunto, estas condiciones operativas crean la ecosfera como un sistema donde la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la geosfera van a determinar el contexto global de nuestro diseño. Esto espero que lo vean como un cambio de paradigma, porque antes veíamos lo global como un mercado global, como el market, como otro país al que podríamos influir. En este caso estamos hablando del contexto global que es la ecosfera. Y cómo la ecosfera ejerce, en términos de condiciones operativas que les mencioné, un impacto en nuestro diseño a nivel local. A nivel local lo podemos ver en la naturaleza como adaptaciones. Las adaptaciones que tenemos
Y la evolución, era lo que les decía, la evolución significa adaptación, y lo podemos ver en todas estas especies. Por ejemplo, las jirafas. Las jirafas tienen un cuello largo porque en su contexto la escasez de comida hizo que en el tiempo las jirafas con cuellos más largos sobrevivieran y pasaran a sus crías, a sus offsprings, que pasaran estos rasgos característicos de cuellos más largos que les permitía sobrevivir de mejor manera en cuanto a obtener sus alimentos. Entonces se fueron adaptando, también pensando recuerden, en la parte de las presiones bióticas y abióticas. Entonces, por ejemplo, las acacias, que son árboles africanos, tienen hormigas que viven en las semillas, y estas hormigas protegen el árbol. Pero la lengua pegajosa y muy hábil de las jirafas puede deshacerse fácilmente, bueno, temporalmente, de las hormigas. Entonces eso le permite comer algunas hojas de estos árboles cuando ya no hay muchos recursos. Entonces todas estas estrategias que hay en los organismos tienen que ver con estas adaptaciones en el tiempo. Podemos decir que después de 3.8 billones de años de evolución, observamos en el planeta las adaptaciones que han funcionado mejor y que, por supuesto, han logrado sostener la vida en el planeta. Finalmente, en esta presentación vamos a revisar algunos lentes con los cuales podemos ver estas estrategias que existen en la naturaleza. Normalmente vemos en el diseño, creo que hay una tendencia a observar mucho la estructura. Por ejemplo, el martín pescador, en el tren bala de Japón, las aletas de la ballena que podemos ver en estas turbinas, de eólicas o turbinas que aprovechan mejor el flujo de cualquier fluido, en este caso el viento, el coche de Mercedes-Benz que se inspiró que emuló más bien en la caja torácica del pez, del boxfish, del pez caja, se oye muy chistoso en español. Entonces nos concentramos muchas veces en el diseño y la forma, pero quiero que vean en este último pedazo de la presentación que hay otros lentes que utiliza la biomimética para entender estas estrategias, que es relevante a los principios, a estas condiciones operativas que les mencioné en la presentación. Tenemos que son el lente que observa específicamente las condiciones operativas, y esto nos ayudaría a encontrar especies que se adaptan a estas condiciones. En este caso yo escogí el sol y el calor, cómo se adaptan al calor las especies. Tenemos, por ejemplo, al conejo, que tiene un sistema de enfriamiento con estas orejas largas. Hay una regla, que se me olvidó ahorita el nombre, pero es una regla donde hay una tendencia a que en las zonas de calor los animales van a tener extremidades más largas, como las orejas, y en donde hay frío van a ser más cortas. Vean un conejo o un zorro en la nieve y vean un conejo o un zorro en el desierto y van a ver las diferencias. Traten de preguntarse por qué. El camaleón, que los cambios de color tienen que ver también con una regulación térmica. Estos son unos cactus, unos peyotes que se esconden del sol para no perder humedad. Les estoy mencionando solamente algunas de las estrategias, aunque hay que tomar en cuenta que todos los organismos son multifuncionales. Tienen múltiples estrategias para adaptarse a su contexto, pero normalmente vamos a encontrar una que se va a adaptar mucho mejor o que va a ser la que destaque más en cuestiones de la estrategia de ese organismo. Las cebras, que tienen este color que también les ayuda, entre otras cosas, a regular la temperatura. Entonces, un reto de diseño que podría ser relevante
a estos organismos que encontré sería prevenir el incremento de temperaturas en los autos o en los espacios cerrados que están expuestos directamente al sol, donde la temperatura puede incrementar en menos de media hora hasta 104 grados Fahrenheit. Bueno, este sería el lente y ya revisamos anteriormente en esta presentación todas las condiciones operativas. Otra condición operativa que se relaciona con los ecosistemas que ya revisamos en la clase, podríamos ver, por ejemplo, cómo funciona un hotspot de biodiversidad, donde muchas especies tienen que interactuar al mismo tiempo y satisfacer sus necesidades y de alguna forma mantener este equilibrio dinámico. Las hormigas, que siendo miles de hormigas, no crean tráfico como lo hacemos los humanos, los manglares o el pingüino emperador, que en este contexto ecológico tiene que cooperar para poder mantener el bienestar de la comunidad. El lente ecológico tiene que ver con las interacciones y las redes de interconexión dentro del sistema ecológico. El mejor ejemplo para mí, para explicar esto, no es que sea el mejor ejemplo en la naturaleza, pero el mejor ejemplo para entenderlo son los pingüinos. Aunque cada pingüino emperador tiene una estrategia muy especializada en sus plumas, en las patas, con la homeostasis, para regular su temperatura y preservar el calor, hay un sistema donde los pingüinos, donde es la época de más calor, de más frío, se juntan todos en círculo y hay una rotación. En algún momento les voy a enseñar una imagen, pero si tienen curiosidad, revisen, busquen pingüinos emperador y estas estrategias comunitarias que tienen los pingüinos. Y lo que hacen es que cuando los pingüinos del centro obtienen una suficiente temperatura para calentarse, salen hacia afuera y protegen del aire y de estas presiones de bajas temperaturas a los pingüinos de adentro. La rotación es permanente y eso hace que todos los pingüinos obtengan la temperatura y la puedan estar regulando de manera dinámica. El reto de diseño que relacioné en este caso es las redes y la saturación que existe en los tráficos urbanos y los distintos vehículos que podemos encontrar. Como pueden ver, el lente ecológico es muy útil cuando estamos hablando a nivel de sistema, no solamente en un objeto, pero puede ser en un proyecto. Entonces podemos emular no solamente la forma, sino el ecosistema, entender cómo funcionan las dinámicas y las interacciones dentro de un sistema ecológico. Tenemos el lente local. El lente local es muy importante porque muchas veces cuando diseñamos no tomamos en cuenta las condiciones específicas que hay en el contexto. Y pensamos en diseños o se observan diseños como referencia que se han desarrollado en contextos muy distintos. Por supuesto que sirven de referencia, pero es muy importante también tomar en cuenta que un lente local nos ayuda a entender las presiones o los requerimientos de diseño en términos locales. Esto, en cuanto a un lente de emulación, es muy valioso para pensar en un lente local. Si estamos hablando de la Ciudad de México y del problema que hay de las inundaciones o de la escasez de agua, podríamos ver a nivel local qué organismos o qué contextos ecológicos a nuestro alrededor están resolviendo esa necesidad. En este caso, yo investigué sobre el axolotl y los wetlands. La Ciudad de México es un humedal y bueno, que lo hemos revisado, y el humedal lo que hace es tener un ciclo perfecto de regulación del agua y de purificación y de irrigación.
Entonces, esto sería un gran referente para resolver muchos problemas de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque los retos que tenemos, como por ejemplo las inundaciones, se generan por una falta de entendimiento de las presiones abióticas del contexto. Y el entender cómo funcionan los wetlands podría ayudarnos a emular estrategias de diseño que podrían mejorar nuestros diseños. Finalmente tenemos el lente de la función, que justamente es el con el que estamos más familiarizados, y en este caso tengo algunos ejemplos como la cicada, que es una mosca, y la libélula, que ambos tienen propiedades hidrofóbicas. Las propiedades hidrofóbicas, además de repeler el agua, logran también repeler algunas bacterias. En el caso de la cicada hay un patrón a nivel nano donde microscópicamente podemos ver una estructura homogénea que hace que no se puedan adherir las bacterias. Y en el caso de las libélulas hay un patrón que es más irregular, que incluso logra destruir las bacterias que tratan de adherirse a las alas. Esto las protege, por lo tanto, de presiones bióticas y abióticas. El tiburón también tiene un sistema de protección de las bacterias. Y luego tenemos, por ejemplo, el gecko. Aquí, antes de terminar, hago una pausa en el gecko, donde claro que seguramente han escuchado del sistema de herencia de los geckos, de las lagartijas, que vemos que pueden trepar en cualquier parte. Pero esto tiene que ver con un sistema donde a nivel muy, muy microscópico, la gravedad es importante. ¿Cómo logra luchar contra la gravedad el gecko? ¿Cómo de alguna forma rompe esta regla de poder caminar en la pared, que los humanos no podemos hacerlo? Bueno, pues tiene que ver con estos pequeños filamentos que existen en su pata y que hacen una fusión temporal con las superficies a las que se logra adherir. Entonces, aquí tenemos distintas estrategias. En el caso del gecko, como es una adherencia temporal, podría ser un buen referente también para aspectos de mantener superficies higiénicas. Pero tal vez la cicada o la libélula son un mejor ejemplo en este reto que encontré, que es la constante necesidad de desinfectar juguetes para bebés. Que por dentro pues no se pueden limpiar, ¿no? Hay estudios que demuestran que estos juguetes infantiles tienen miles de bacterias adentro, entonces los limpiamos muy bien por fuera, pero por dentro son un peligro para la salud. Bueno, con esto voy a terminar esta presentación invitándoles a que entren a Ask Nature, que es una organización que es parte de Biomimicry Institute y que nos ofrece el poder descubrir distintos organismos a través de este entendimiento de las estrategias. Algunos ya muestran abstracciones de estos principios de biológicos en términos de diseño. Entonces, por favor, entren a esta página, hagan una búsqueda libre y por favor coméntenme si encuentran algo que sea relevante a lo que revisamos en la presentación. Por favor, envíenme sus comentarios, espero hayan tomado algunas notas de esta presentación para que me las envíen y, aunque ha sido mucha información, podamos empezar a revisar estas estrategias más específicas y ampliar los conocimientos de la clase. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente presentación.